Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es la doctora Violeta López Narváez, médico pediatra del Hospital Arzobispo Loaiza. El día de hoy vamos a desarrollar la clase Síndrome obstructivo bronquial. Durante el desarrollo de la clase vamos a tocar los siguientes temas: la definición del síndrome obstructivo bronquial, cuál es la epidemiología de esta, la etiología, qué cosa es lo que la favorece, qué es lo que la causa, cuál es su clasificación, cuáles son los síntomas y signos que la distinguen en su cuadro clínico y el tratamiento que vamos a emplear en cada uno de nuestros pacientitos. El síndrome obstructivo bronquial es una enfermedad que aqueja generalmente a los menores de 2 a 3 años de edad, en la cual va a haber una disminución de la luz del bronquio, los cuales a su vez van a tener diferentes calibres. Generalmente es de etiología viral y van a haber también algunas otras patologías secundarias que van a hacer que este cuadro se presente. Vamos a revisar algunas definiciones. Ya les había señalado que el síndrome obstructivo bronquial en él va a haber una disminución de la luz, en este caso del bronquio, la cual puede presentarse en una forma aguda o crónica en menores de 2 a 3 años. Cuando ocurre esta obstrucción bronquial por primera vez y es de causa viral, lo vamos a denominar bronquiolitis. Si esta obstrucción bronquial se presenta de 3 a más veces en los primeros 2 años de vida, entonces va a denominarse síndrome bronquial obstructivo recurrente. Debemos diferenciar también cuando hablamos de crisis. La crisis por obstrucción bronquial está caracterizada por sibilancias, dificultad respiratoria, con un tiempo menor a 2 semanas de evolución. Cuando tenemos un cuadro obstructivo agudo en pacientes mayores de 2 años, le denominaremos bronquitis obstructiva aguda. ¿A qué llamaremos asma bronquial? A un proceso crónico que se caracteriza por inflamación de las vías aéreas, causando obstrucción parcial o total de las mismas. Esta patología es reversible. En relación a la epidemiología, debemos decir que el síndrome obstructivo bronquial es uno de los motivos más frecuentes en la consulta por infecciones respiratorias agudas bajas. Así corresponde a un 20% de aquellos pacientes que van a acudir a un servicio de salud. Esta tiene relación con las estaciones del año.
Así, durante el verano van a registrarse entre 30 a 45% de los casos, incrementándose a un 55 a 70% entre los meses de otoño e invierno. Debemos saber también que el 58% de niños en algún momento ha tenido cuadro bronquial obstructivo antes de los 4 años de edad. Surge la pregunta si hay factores de riesgo que van a condicionar que se genere un cuadro obstructivo bronquial. ¿Sí? Hay factores de riesgo endógeno y hay factores de riesgo exógeno. Quisiera añadir a esta diapositiva algunas particularidades que tiene el niño menor de 2 a 3 años de edad. Desde el punto de vista anatómico, la vía aérea superior es corta y estrecha. El diafragma es corto con inserción horizontal, lo cual lo hace menos eficaz. Hay escasez de ventilación colateral en los poros de Kohn y los canales de Lambert, los cuales están poco desarrollados. El árbol bronquial tiene diámetro menor. Hay diferencias en el lumen de la vía aérea, como ya les había señalado, lo que hace que se colapse con mayor facilidad durante la expiración. Tiene también un mayor índice de glándulas mucosas responsables de la hipersecreción bronquial, hiperactividad bronquial, que algunos lactantes lo van a perder con los años. Y por último, hay una deficiencia del desarrollo de los músculos intercostales. Entonces, nosotros estamos frente a un aparato respiratorio que todavía le falta madurar y que de alguna manera lo pone en riesgo para determinadas situaciones, en este caso en relación a la patología que estamos revisando. ¿Qué más? ¿Qué se ha observado en ellos desde el punto de vista endógeno? El sexo masculino. Si a eso le sumamos que estamos frente a un prematuro o a un bebé que tiene antecedentes de prematuridad, el hecho que tenga antecedentes personales de atopía, manifestadas de repente como una dermatitis seborreica, alergia a proteínas alimentarias o antecedentes de atopía en los familiares en primer grado, como son papá y mamá, los cuales adolezcan ya sea de asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, etc. En relación a los factores de riesgo exógeno, pues habíamos dicho inicialmente que una gran mayoría de los casos de síndrome obstructivo bronquial tenían su origen en la exposición a infecciones virales. Dentro de este grupo debemos de considerar al virus sincitial respiratorio, al metaneumovirus,
para influenza, adenovirus, rinovirus. Recordando que con mayor frecuencia son responsables el virus sincitial respiratorio y el rinovirus de los casos que se presentan. En relación a la severidad de los cuadros ocasionados por estos virus, señalaremos nuevamente al virus sincitial respiratorio y el adenovirus. El nivel socioeconómico o cultural bajo va a influenciar también el hacinamiento o la asistencia a salas de cuna donde van a haber varios niños con uno o dos cuidadores, pues va a facilitar que entre ellos mismos se puedan contagiar de algún proceso respiratorio y condicionar el cuadro. La contaminación intradomiciliaria. El hecho de que tengamos personas que sean fumadoras, el uso de parafina o el carbón o leña que se utiliza para poder cocinar en las zonas rurales son también factores de riesgo. En relación a la contaminación atmosférica, debemos recordar que vivimos en una ciudad que ocupa el tercer lugar en contaminación en el mundo por el smog. El hecho de una lactancia materna insuficiente, la temperatura ambiental baja, que como ya se había señalado, precisamente en los meses de otoño e invierno, en los cuales el número de casos se va a incrementar. El síndrome obstructivo bronquial se va a clasificar en agudo y crónico. Esto entonces va a ser dependiente del tiempo, de las veces en las cuales este se va a presentar. En relación al subcrónico, también debemos citar acá al recurrente. Bien, en el caso del subagudo, generalmente vamos a considerar las que son ocasionadas por infecciones virales. Cuando tienes una primera vez en la cual estás expuesta al virus, pues puede condicionar un cuadro típico caracterizado por la presencia de tos, dificultad respiratoria y sibilancia y ser el agente etiológico un virus sincitial respiratorio. Si este es en un bebé pequeño, estoy hablando de un lactante que se presenta por primera vez, entonces estamos pensando probablemente en una bronquiolitis. Si tenemos otro pacientito que ha presentado ya diversos episodios de broncoespasmo y tiene el diagnóstico de asma del lactante, en el cual existe una hiperreactividad bronquial secundaria y se infecta por un virus, también me va a ocasionar un cuadro de SOP agudo. Hay otro caso en el cual también podemos incluir en este grupo. Esos son los cuerpos extraños.
cuando de un momento a otro el niño se ve afecto, siempre manifestando los mismos síntomas: tos, dificultad respiratoria, sibilancia, pero de inicio brusco. Generalmente, en estos niños lo que vamos a encontrar es probablemente la afectación de emitores derecho, que es donde generalmente se va a acodar el cuerpo extraño y donde nosotros vamos a poder ubicar las sibilancias. En el caso del SOP crónico o recurrente, tenemos pues a la cabeza el asma bronquial. Entonces, en el asma bronquial, nuevamente, vamos a ver más adelante que existen diversos fenotipos, pero que siempre va a estar caracterizado por los síntomas ya señalados y en los cuales hay una hiperreactividad bronquial. En relación al reflujo gastroesofágico, pues vamos a tener niños, ¿no?, que es sobre todo lactantes, en los cuales uno de los síntomas, fuera de los ya descritos, son los vómitos recurrentes. Y a veces esos vómitos recurrentes pueden estar en relación a cambios de postura. ¿Qué es lo que las mamitas refieren? El bebé lacta y después de lactar va a regurgitar una cantidad de leche que ellas la llaman como si fuera leche entrecortada. Entonces, si yo tengo ese dato de que continuamente mi bebé está teniendo esas regurgitaciones y a esto se asocia los signos respiratorios de tos, dificultad y sibilancia, pues viene a mi cabeza reflujo. Para lo cual, para poderlo diagnosticar, pues podemos realizarle una gammagrafía o una medición del pH, es decir, una pH-metría o un esofograma. Estos pacientitos, pues en relación a la ganancia de peso, como que no va a tener la misma velocidad que los otros niños probablemente. En relación al cuerpo extraño, también esta puede presentarse de una forma crónica, pero aquí lo importante es que la sospecha se va a dar cuando nosotros estamos frente a un niño que súbitamente presenta la sintomatología, ¿no? Entonces presenta la sibilancia y, como ya les había señalado, generalmente el lado que se compromete con mayor frecuencia es el lado derecho. Displasia. La displasia broncopulmonar. La displasia se va a correlacionar con prematuridad, con recién nacidos de muy bajo peso, menores de 3 semanas, cuando estos han tenido un soporte ventilatorio por apnea, por pobre esfuerzo respiratorio en los recién nacidos, y los cuales han sido sometidos a la aplicación o al uso de oxígeno, ¿no?, ya sea de oxígeno por más de 28 días. Esta aplicación del oxígeno lo que va a originar es una hiperoxia que genera radicales libres, y esto va a ocasionar daño tisular.
que va a traer consigo el deterioro pulmonar progresivo y que nosotros lo vamos a ver en el niño con los síntomas ya señalados y en el cual también el crecimiento y el desarrollo del niño se va a ver afectado. En los cuadros de cardiopatía congénita nos vamos a dar cuenta cuando la madre, a lo ya descrito, puede sumar síntomas como el hecho de una lactancia entrecortada. Eso quiere decir que el niño tiene avidez por tomar la leche, succiona con la fuerza adecuada, pero no puede mantener el hecho de mamar en una forma continua. Se cansa, suelta el pezón en la areola y descansa. Se toma su tiempo para nuevamente volver a lactar. Entonces ese es un síntoma y un signo a la misma vez que nos está indicando que algo más está pasando. Estos niños también tienen una ganancia ponderal adecuada. Si nosotros lo examinamos, podemos encontrar soplos, desdoblamiento del tercer ruido cardíaco y probablemente la frecuencia cardíaca está incrementada, lo que nos está indicando que sí está habiendo alguna falla en la misma. Si nosotros observamos un poquito más, el impulso ventricular del bebé probablemente esté desplazada de la línea medio clavicular, ¿no? Y eso nos estaría hablando también de probablemente una cardiomegalia. Van a haber malformaciones, como por decir las malformaciones vasculares, los anillos vasculares, que pueden producir sibilancia, pero más que sibilancia es estridor por la presión constante que hay en este caso por el anillo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta o cómo vamos a poder confirmar, ¿no?, este diagnóstico? Es sometiéndolo a un esofagograma, una ecodoppler, podemos tomar una TAC con contraste, angiografía, hasta una resonancia magnética. Esta diapositiva es un complemento de la anterior. En esta vamos a reconocer dos grupos de enfermedades. Las enfermedades respiratorias que primariamente tienen como parte de ella una obstrucción bronquial. Entonces, ¿qué patologías son? El asma bronquial y la hiperreactividad bronquial causada por una infección viral. Estas enfermedades van a constituir más del 90 al 95% del total de síndromes obstructivos bronquiales que vayamos a tener. Las que provocan obstrucción bronquial secundaria, entonces, en estas vamos a tener entonces diversas patologías que van a tener síntomas en común, como ya lo habíamos señalado: la dificultad respiratoria, la sibilancia. ¿Cuáles van a ser esas enfermedades? Las infecciones virales, la aspiración de un cuerpo extraño, cardiopatías congénitas, reflujo gastroesofágico, las infecciones
también producidas por clamidia, por micoplasma, que pueden causar sibilancia, la fibrosis quística, como ya lo habíamos señalado, y la displasia broncopulmonar. Todo este grupo de enfermedades que se ha desarrollado ya van a constituir menos del 10% del total de casos que nos van a acudir por un cuadro de síndrome obstructivo bronquial, en el cual, vuelvo a insistir, van a compartir entonces síntomas tales como la tos persistente y la sibilancia. En relación a los diversos virus que pueden condicionar un cuadro de síndrome obstructivo bronquial, debo señalar al virus sincitial respiratorio, al virus influenza, el cual hay de dos grupos, A y B, y dentro del A está considerado el H1N1, advocavirus, al adenovirus, rinovirus, parainfluencia y el SARS-CoV-2, que van a condicionar cuadros clínicos caracterizados por tos, dificultad respiratoria y sibilancia. En esta diapositiva vamos a observar el rol que tienen los virus y las bacterias en las infecciones agudas, en las vías respiratorias superiores e inferiores durante el primer año de vida. Vamos a ver que el mayor porcentaje se va a presentar los rinovirus. A esta le va a seguir el virus sincitial respiratorio, que a diferencia del rinovirus, esta tiene cuadros que son más severos en su presentación. En tercer lugar, vamos a encontrar como causa al virus parainfluenza. Podemos encontrar también en menor grado a la clamidia, al micoplasma. Después vamos a encontrar a los adenovirus. Los adenovirus en particular nos van a causar cuadros que son también más severos y que al darse en los pacientitos que no tienen antecedentes de atopía o de asma bronquial, se incremente la susceptibilidad a desarrollar asma bronquial en 4 veces más. Entonces, eso quiere decir que mis adenovirus incrementan el riesgo de que el niño pueda desarrollar asma bronquial en algún momento de su vida. Hay un pequeño porcentaje que va a
tener en forma secundaria una bronquiolitis obliterante, lo cual va a dañar de por vida la funcionabilidad de estos bronquios. Hay otros virus también que debemos de considerar. Ese es el coronavirus y el influenza. En relación a la fisiopatología obstructiva, se debe señalar que va a haber una disminución del lumen de la vía aérea. Esta disminución del lumen va a generar un aumento de la resistencia al flujo de aire, por lo cual va a aumentar el volumen residual. Y a su vez va a haber una hiperinsuflación alveolar. ¿Cómo se traduce todo esto? En edema, broncoconstricción e hipersecreción. Son tres de los componentes básicos en una obstrucción. En un cuadro de bronquiolitis en particular, pues la broncoconstricción como tal no es la que va a generar la obstrucción, sino es más el edema y la hipersecreción, dato a tener en cuenta en el momento del tratamiento del mismo. Esta diapositiva nos muestra la fisiopatología obstructiva por aeroalergenos en un paciente asmático. Estos aeroalergenos van a condicionar que se desencadene una cascada donde van a intervenir diversos mediadores inflamatorios que van a causar vasodilatación. Al haber la vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad y por ende también la liberación o el pasaje de estos mediadores inflamatorios. Se va a condicionar la contracción del músculo liso, el aumento de la producción de moco, el aumento, por ende, de una mayor concentración de mediadores inflamatorios. En esta sucesión de eventos, en el tiempo, cuando no es adecuadamente controlado, se va a dar la remodelación de la vía aérea. En la imagen del costado, lo que observamos es un corte transversal de un bronquio. Se ve el engrosamiento, el edema, ¿no? Se ve una luz pequeñita que nos está hablando de la broncoconstricción por el edema, por la hipertrofia del músculo liso de este paciente en particular y por el aumento de secreciones hacia la luz.
esta secuencia de hechos y de cambios anatómicos, morfológicos, pues se van a dar cuando nosotros no estamos dándole un tratamiento adecuado o el paciente se está descuidando y no está haciendo o cumpliendo las indicaciones para poder controlar y revertir, en este caso, el asma. Cuadro clínico. Los pacientitos con síndrome obstructivo bronquial, si en la gran mayoría de estos va a tener un factor de riesgo la infección viral, pues este cuadro se va a caracterizar por fiebre, compromiso del estado general y coricia inicialmente. A esto, en el transcurso de la enfermedad, se va a aunar la tos seca y que en el tiempo puede hacerse productiva, la sibilancia y la dificultad respiratoria. En aquellos pacientitos que son sobre todo menores de 3 meses, hay que tener mucho cuidado con el apnea, que supone una suspensión de la respiración de 20 segundos y la presencia de diarrea o de vómitos. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? La tos, como había referido, inicialmente seca y que luego se hace productiva. Es más, en el caso de la tos seca, esta como que se hace más manifiesta durante las noches por los cambios de temperatura que se presentan. Podemos también encontrar disminución del murmullo vesicular, sibilancias, roncos, crepitaciones gruesas, subcrepitantes, expiración prolongada, un aumento del diámetro antero-posterior y dificultad respiratoria. Como ya hemos revisado la fisiopatología, pues esta va a traer consigo complicaciones y en esas complicaciones pues tendremos que considerar las atelactasias, cuadros neumónicos por infecciones bacterianas sobreagregadas, escapes aéreos e insuficiencia respiratoria. Podemos nosotros afirmar que una de las características principales del síndrome obstructivo bronquial son la presencia de sibilancias. Sibilancias que son muchas veces motivo de consulta, como ya lo habíamos visto, por los padres. En ellos surge la inquietud de saber si su niño
es asmático o si su niño va a ser asmático. Para nosotros poder responder, pues tenemos que ver algunas particularidades más. Y por ello vamos a echar mano de un estudio de corte Tucson que se dio allá por los años 80. Este va a congregar una población muy importante que va a incluir a dos grupos en esa población de estudios. Un 51% de la población no presentó sibilancia y 49% sí presentó sibilancia. Para nosotros, en particular, nos interesa cuáles eran los factores que condicionaban que se presentara la sibilancia, para lo cual se reagrupó en 3 subgrupos que nos van a dar los fenotipos de este grupo de niños. Estos fenotipos se van a dividir en 3, los cuales van a ser los precoces transitorios, los sibilantes tardíos y los precoces persistentes. En el New England Journal of Medicine se publicó el estudio titulado Asma y sibilancia en los primeros 6 años de edad, cuya fecha data de enero de 1995. Quien lo publicó fue el doctor Fernando Martínez. Este estudio es muy importante, sobre todo para poder tener conocimiento de ciertas particularidades que se dan en los cuadros obstructivos bronquiales y de asma. Estudio muy interesante que recomiendo lo puedan leer en su totalidad para un mejor conocimiento. Este gráfico nos muestra los fenotipos de sibiladores. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Estamos observando 3 líneas despuntadas que van a seguir características propias. Empecemos por la primera. Hacia el lado izquierdo vamos a observar que esta línea entrecortada va a tener un inicio temprano con un aumento progresivo que alcanza su pico más o menos al año y medio de edad. Posteriormente, esta va a ir descendiendo. Esta línea despuntada va a ser la que representa al fenotipo de los sibilantes transitorios de inicio precoz. Este grupo está asociado a patologías de causa infecciosa viral. Tenemos una segunda línea entrecortada que también tiene un inicio temprano con un aumento progresivo que se acentúa a partir de los 3 años de edad y se mantiene de ahí en adelante. Este fenotipo es el de
los asmáticos atópicos, los sibilantes persistentes. Tenemos una tercera línea despuntada que no tiene un inicio tan temprano como las anteriores. Esta es más o menos entre los 2 a 3 años de edad, alcanzando un pico entre los 5 a 6 años con un posterior descenso. Este grupo en la adolescencia va a tener una función pulmonar normal. Estos son los asmáticos no atópicos con sibilantes persistentes. ¿Qué características tienen los fenotipos? Vamos a revisar este cuadrito y vamos a encontrar 3 columnas. La primera, la de los sibilantes precoces transitorios. La segunda, sibilantes tardíos. Y la tercera, tenemos a los sibilantes precoces persistentes. En relación a las filas que vamos a evaluar, la función pulmonar, la inmunoglobulina E sérica y el tabaquismo materno. En el caso de los sibilantes precoces transitorios, la función pulmonar está disminuida. En el caso de la IgE sérica, va a estar normal desde recién nacido. Nunca va a variar. El tabaquismo materno está muy relacionada con esta. Ahora, si tenemos un niño que no tiene antecedentes de atopía ni de asma en los padres y de repente nos hizo un primer episodio, es cierto, con la presencia de sibilantes, pero acompañado de fiebre, probablemente de etiología viral, nos va a decir que la evolución va a ser buena. Probablemente pueda tener un segundo episodio obstructivo bronquial, pero el hecho de que vaya a hacer más cuadros más allá de los 3 años no se va a dar. ¿Por qué este grupo hacer síndrome obstructivo bronquial? Probablemente por las características anatómicas propias del niño que ya hemos mencionado anteriormente, lo cual hace que la función pulmonar disminuya. Además, también como una respuesta a la experiencia a las infecciones virales. En relación a los sibilantes tardíos, la función pulmonar es normal. La IgE sérica, cuando es recién nacido, lo vamos a encontrar como normal, pero esta se va a ir incrementando con el tiempo. Entonces a los 9 meses la vamos a encontrar elevada, a los 6 años elevadas. En relación al tabaquismo materno, pues esta no tiene ninguna relación. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad clínica en este caso? Probablemente en estos síndromes obstructivos bronquiales van a persistir, pero van a persistir hasta los 6 años de edad, pero se van a normalizar en la adolescencia. En relación a los sibilantes precoces persistentes,
Aquí la función pulmonar está alterada progresivamente hasta llegar a ser severa. La IgE sérica al nacimiento está normal, pero se eleva y se mantiene elevada. Esta, en relación al tabaquismo materno, sí está relacionada. En este caso, este cuadro va a persistir hasta la adolescencia, incluido hasta la adultez, con cuadros de obstrucción bronquial, lo que nos está hablando de un asmático atópico. Para completar nuestra evaluación, pues ya tenemos el cuadro clínico caracterizado por sibilancias. Ahora nos toca establecer cuál es el score de gravedad. Para eso vamos a tener que utilizar el score de gravedad de tal, valga la redundancia. ¿Qué más? Debemos de saber la saturación de oxígeno, para lo cual utilizaremos la oximetría de pulso o en su defecto podremos hacer un estudio de AGA, ¿no? Es un estudio de los gases arteriales. Tomaremos una radiografía de tórax que nos permita visualizar probablemente los signos de atrapamiento de aire o alguna otra imagen que pudiera haber. Tendremos que también, ya que el paciente en algunos casos podría presentar fiebre, hacer la evaluación infecciosa para poder distinguir si esta es de causa viral o es de bacteriana. El score de tal nos permite definir el estado de gravedad de la obstrucción bronquial, para lo cual nosotros vamos a tener que considerar 4 parámetros que lo distinguimos en las 4 columnas. Se evalúa la frecuencia respiratoria, que va a estar determinada para los menores de 6 meses y mayores de 6 meses. Las sibilancias, presencia de cianosis y la utilización de los paquetes musculares, evidenciándose como una retracción o tiraje. Cada uno de estos va a tener un puntaje dependiendo entonces de la gravedad. Este puntaje va de 0 a 3. Lo que voy a tratar de hacer en estos momentos es un ejercicio clínico. Yo puedo tener un lactante que tiene un tiempo de enfermedad de 3 días, que ha iniciado con congestión nasal, alza térmica, tos seca y se aúna a esta dificultad respiratoria con sibilancia. Lo examino y le encuentro una frecuencia respiratoria de 65 por minuto. A la auscultación encuentro que ya ni siquiera necesito colocar el estetoscopio porque las sibilancias son audibles a distancia. Se observa cianosis perioral en reposo y al levantarle el bolito voy a encontrar que tengo retracciones
toracoabdominales, intercostales y supraesternal. Si hago la sumatoria del puntaje de cada uno de los signos evaluados, pues esta va a tener un puntaje de 10, lo cual me está diciendo que es un síndrome obstructivo bronquial severo. Las virtudes de la utilización de este score es que es un método barato, tiene una buena correlación con la saturación arterial de oxígeno, es fácil de aplicar, nos va a permitir tomar conductas y evaluar respuestas de una forma rápida y va a facilitar la comparación por distintos observadores. Esta tabla nos permite observar la relación entre la oximetría de pulso y el score utilizado en aquellos pacientitos que han presentado sibilancias, que son menores a igual a 2 años de edad. Aquí vamos a ver cómo el score clínico que nos evidencia gravedad tiene una correlación con la saturación de oxígeno. Si le ponemos un score de 2 a 5, pues la saturación de oxígeno va a ser de 98.2 más menos 1.1. Si le colocamos un score clínico de 6 a 7, la saturación de oxígeno va a fluctuar entre 95.4 más menos 1.6. Si recibe un score clínico de 8 a 10, entonces vamos a tener que la saturación de oxígeno marca 92.9 más menos 2. Cuando tenemos un pacientito con síndrome obstructivo bronquial en el cual no hay dificultad respiratoria, pues nos vamos a abocar sobre todo a la utilización del tratamiento con broncodilatador. El que vamos a utilizar es el salbutamol, que es un beta-2 agonistas. La vía de elección va a ser la vía inhalatoria. Para esto, nosotros indicaremos darle 2 disparos o 2 puff cada 4 a 6 horas por día durante 2 semanas aproximadamente. Existe otra forma de presentación del salbutamol que se puede administrar vía oral y la dosis en este caso es de 0.1 a 0.15 miligramos por kilogramos por dosis. Se hace el cálculo teniendo en cuenta esta dosis por el kilo de peso que tiene el niño y de acuerdo a ello vamos a administrárselo el resultado las veces que corresponda. Esta se puede administrar cada 6 horas. Ejemplo, si yo tengo un niño que pesa 10 kilogramos, entonces yo le estaré dando entre 1 a 1.5 miligramos por toma. El detalle en la presentación de vía oral, jarabes, por ejemplo, es que en relación a los efectos adversos, se ha visto que esta incrementa la frecuencia cardíaca y algunos pueden referir también como que lo ven muy nerviosos, hiperactivos, razón por la cual
no se utiliza esta vía y preferimos utilizar el salbutamol inhalador que tiene mayor acción local. En relación al tratamiento con corticoide, pues esto va a depender frente a qué pacientito estamos. Sí, es cierto, está haciendo un cuadro obstructivo bronquial, pero yo puedo tener de repente un cuadro obstructivo bronquial porque mi pacientito es un asmático, ¿no? Entonces, o porque esto se está presentando en forma recurrente. En ellos podré utilizar la prednisona. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo por día y lo vamos a dividir en 2 dosis. Generalmente la administramos en la mañana temprano y la otra toma está viniendo en la tarde a la hora del lunch. El tiempo de duración de la administración es de 5 días. ¿Por qué no darle a todos? Podemos tener que el cuadro obstructivo bronquial ha sido ocasionado por un cuadro viral, un cuadro infeccioso de esta etiología. Entonces, en ellos no vale la pena utilizar la corticoterapia. Es muy importante recomendar a los padres los cuidados que deben de tener en casa. Para ello, deben evitar el uso de productos con olores fuertes, evitar la presencia de animales o mascotas, emplear trapos húmedos, evitar las alfombras y tapizones, promover la lactancia materna exclusiva. Siempre que tenemos nosotros un paciente, pues nuestro trabajo no concluye con el diagnóstico y el tratamiento. Debemos de realizar el control, ver cómo está, ver cómo ha evolucionado con la administración de la medicación indicada. Ese control se efectúa en 3 o 5 días y puede haber una siguiente consulta dependiendo de la evolución del paciente. ¿Cómo es que se maneja un subagudo? Para eso aplicaremos el score y veremos si estamos frente a un SOB leve, moderado o severo. Si nosotros estamos, y para eso le tendremos que poner el puntaje. Para un SOB leve que no tiene dificultad respiratoria, en la diapositiva anterior ya más o menos sabemos cómo vamos a manejar. Y ese manejo va a ser domiciliario. Pero si supongamos estamos hablando de un SOB moderado y tienes un score en 6, 7, 8, pues lo que vamos a elegir es utilizar nuestro salbutamol y se lo vamos a colocar cada 10 minutos por 5 veces. Supongamos que el score por la cual venga sea mucho mayor aún y estemos en un 9, en un 10. Podemos administrar también el salbutamol, pero en este caso, si es factible la opción de nebulizar, pues nosotros podemos nebulizar porque ahí vamos a estar aportando oxígeno. Si este score es mucho mayor de 11 a 12, vamos a darle el tratamiento de rescate, pero debe de ser referido a un hospital para su manejo. Transcurrido la aplicación del salbutamol cada 10 minutos por 5 veces, va a pasar más o menos una hora. En esa hora nosotros volvemos a evaluar. Y en ese evaluar, pues nos vamos a encontrar
con 3 escenarios. Uno es que haya mejorado y en todo caso el score sea de 5 o menos. Eso quiere decir que vamos a poder dar las indicaciones con manejo de salbutamol y, de ser necesario, la utilización del corticoide bioral en casa. Pero si de repente, en vez de mejorar, desmejoró, ¿no?, se incrementó ese score, pues otra indicación que me está diciendo: debo de referir a hospital. Debo de referir a hospital. ¿Listo? Entonces no puedo estar quedando todavía con el paciente. Si el puntaje persiste, o sea, está igual, no se modificó, entonces podemos tener una chance de ir a una segunda fase. En esa segunda fase vamos a colocar nuevamente 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces. Y esta vez vamos a adicionar un corticoide oral o, si es factible, un corticoide vía parenteral. Nuevamente pasa una nueva hora y en esa hora pues vamos a evaluar. Solamente en este caso me quedarían 2 opciones. Si mi score es de 5 o menos, podemos mandarlo a su casa. Pero si el score es mayor de 6, entonces quiere decir que ese paciente debe de ser hospitalizado. El tratamiento farmacológico debe ser complementado con medidas generales. Para ello, indicaremos el reposo. Un reposo relativo o un reposo absoluto, dependiendo en todo caso de la gravedad del cuadro. Lo mantendremos en posición semisentada. Daremos líquidos, ofreceremos líquidos. Esto es muy importante. Pero en ese momento en que la frecuencia respiratoria se ha incrementado, entonces tengamos mucho cuidado. La administración de líquido debe de ser en forma fraccionada. Entonces no debo ofertar grandes volúmenes. ¿Voy a hidratar? Sí. ¿Voy a dar más líquidos? Sí. En pequeñas cantidades, pero muchas más veces. Entonces con eso me aseguraré del aporte de agua. Es necesario el control de la temperatura y si es que presentara alza térmica, podemos administrar paracetamol. El paracetamol se administra en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por vez. Entonces, nuevamente, nosotros podemos tener un jarabe que tiene de repente una presentación de 120 miligramos en 5 centímetros cúbicos y yo tengo mi niño que está pesando 10 kilos. Entonces eso quiere decir que 10 por 10 son 100 y mi dosis máxima sería 15 por 10, 150. Entonces yo voy a administrar entre 100 a 150 miligramos por dosis. Entonces eso quiere decir mis 5 centímetros trae 120. Oh, ok, estoy dentro del rango. Entonces, señora, usted le administrará cuando su niño tenga fiebre, una temperatura mayor a 37.5, 38. ¿Listo? 37.5 es la axilar. Se supone que ahí se suma medio grado más. Y tendría 38, le va a administrar una cucharita. Y es muy importante mantener la vía aérea permeable.
para lo cual tendré que realizar el aseo. El aseo de las fosas nasales se realiza con suerito fisiológico, o si no lo tiene a la mano, puede preparar agüita de manzanilla y con un goterito va a echar en cada fosa nasal 2 a 3 gotitas dependiendo del tamaño de la fosa. Si nosotros vamos a administrar salbutamol en inhalador, pues debemos considerar cómo lo vamos a hacer y que ésta sea de una manera correcta. Para ello, solicitaremos un espaciador o aerocámara. Los espaciadores o las aerocámaras van a tener diferentes dimensiones de acuerdo a las etapas de vida del niño. Entonces son de diferentes tamaños. Ustedes también deben de considerar que en el momento que voy a colocar la aerocámara, debe esta formar un ángulo de 90 grados entre el mismo aparato y el eje corporal del niño. El niño debe de estar su carita totalmente sellada y no permitir de que se pierda aire o en este caso la sustancia, el polvo que vamos a aplicar. ¿Qué más debemos de saber? La forma como está sujetando el mismo inhalador en la imagen es la forma correcta. Se supone que antes de presionar, yo debo de haber retirado el inhalador y lo debo de haber agitado. Entonces, ¿por qué? Porque el fármaco tiene un vehículo y es necesario que este se mezcle adecuadamente, lo cual lo voy a lograr agitándolo, colocándolo. Entonces, a la presión del inhalador, a eso le voy a llamar puff. Una vez que presiono, entonces voy a contar lentamente hasta 8 o 10. Y después de ello, poder retirar, romper ese sellado para dejarlo descansar durante un minuto y volver a aplicar. Volver a hacer lo mismo y aplicar el segundo puff. Técnica de inhalación. Ya lo había señalado en la diapositiva anterior, donde vimos cómo es que debemos colocar la aerocámara en relación al eje del cuerpo del niño. No vale aplicarla directamente en la boquita. ¿Por qué? Porque se necesita que tenga una adecuada coordinación entre el disparo del inhalador y la aspiración cuando lo colocas en la boca. Para esto debe de existir un adecuado sellado, ¿no? Entonces, con la boca, los labios deben abrazar totalmente el inhalador. Eso es un hecho imposible en los niños pequeños. Quizás en los más grandecitos puedan hacer 8 años de edad, 7 años de edad, podría ser que lo podamos colocar en forma directa. Pero si no, siempre vamos a tener la necesidad de un espaciador. Entonces, eso es lo ideal. Aplicárselo con una aerocámara para poder estar seguros de que el medicamento
está ingresando de una forma apropiada y en una dosis adecuada. Se debe cubrir la boca y la nariz. El niño debe de estar sentado. Entonces, esto es también muy ideal. No debe llorar, porque en el momento de llorar está haciendo esfuerzo y no lo va a poder aspirar. Entonces es preferible de que se calme. La inhalación debe de ser vertical. Debe haber una agitación previa del inhalador por cada aplicación. Debo de contabilizar de 5 a 10 respiraciones a volumen corriente. Por eso es que les decía, cuenten lentamente de 8 a 10 segundos para que puedan estar seguros que sí está recibiendo el medicamento en una dosis adecuada. Una vez que este tiempo se ha dado, se retira la cámara y se va a repetir nuevamente en el lapso de 1 a 2 minutos la misma operación. La evaluación infecciosa va a proceder según la anamnesis y la clínica. Es decir, nosotros estamos frente a un pacientito que presentaba tos, dificultad respiratoria y sibilancia. Pero si a esta se una alza térmica, y es una alza térmica que persiste en el tiempo, ya tiene de repente 4 días, 5 días de evolución y no estamos encontrando una mejoría clínica, pues es necesario pedirle algunos exámenes. Más si a ello, durante el examen físico, encontramos signos compatibles con un cuadro neumónico, pues tenemos que efectuarlo. Para lo cual solicitaremos un hemograma que, dependiendo si esta es viral o bacteriana, podremos encontrar leucocitos normales a elevados. Podemos encontrar abastonados con desviación izquierda, si es que es bacteriana, y con incremento de linfocitos, si esta es viral. Podemos solicitar también una proteína C reactiva, una radiografía de tórax que nos permita visualizar signos de condensación, signos de que se refleja en la opacidad que comprometa al lóbulo, al área pulmonar, ante una sospecha entonces de un cuadro de neumonía bacteriana. Si es grande la sospecha de que esta no sea una bacteria sino un virus, pues procede un IFI viral que me va a permitir aislar al agente etiológico como el virus sincitial respiratorio, adenovirus, influenza, parainfluenza. También se realiza un hisopado para descartar la presencia de un SARS-CoV-2 debido a que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Si hay la sospecha del compromiso pulmonar, pues tomar un ATAC. Entonces todos estos exámenes se solicitan. Lo que no es habitual es el aislamiento viral del adenovirus, el PCR para influenza A, H1N1. Antes se solicitaba sobre todo en determinados tiempos, como en el 2009, 2013,
2018, donde este H1N1 se presentó el cuadro respiratorio con mayor frecuencia en la población pediátrica. También el hecho de presentar un PCR para Bordetella pertussis o clamidia no es habitual. En todo caso, cada paciente se va a individualizar de acuerdo a la anamnesis, a la clínica y a las sospechas que puedan surgir después de la evaluación. Debemos concluir que en el síndrome obstructivo bronquial, pues las sibilancias es el síntoma común en los lactantes. Saber también que los hallazgos anatómicos y fisiológicos de los pulmones en los lactantes predisponen a obstrucción torácica y presentan sibilancias. Las infecciones virales, el asma bronquial, el reflujo gastroesofágico son causantes del 90 al 95% de los síndromes obstructivos bronquiales. Es importante que aprendamos a diferenciar los casos de obstrucción bronquial aguda de los casos de obstrucción bronquial recurrente. Un buen manejo va a depender siempre de un diagnóstico oportuno y una categorización adecuada. El lavado de manos frecuente es la forma efectiva de prevención al contagio de las infecciones. Algunas fuentes de información recomendadas tenemos al estudio madre realizado por el doctor Fernando Martínez, publicados en el New England del año 95. Este estudio no ha perdido vigencia y lo llamamos estudio madre porque de esta observación hay muchísimos estudios. Me permito recomendar también todos los estudios del doctor Castro Rodríguez. Una siguiente bibliografía a revisar tenemos El manejo de obstrucción bronquial aguda, es un consenso chileno del 2001, pero muy vigente hasta nuestra oportunidad, y también la Guía Práctica Clínica de Síndrome Obstructivo Bronquial Recurrente del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja del año 2018. Como les había mencionado al inicio de la presentación, el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial es un consenso muy americano, muy sudamericano. Con ese nombre no van a encontrar bibliografía europea ni americana. Gracias, señores estudiantes.